Buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo, estado y evolución. Como veis aquí el nuevo proyecto Aguas Negras, hace poco vimos el vídeo. Ahora sí que sí, hace calor, los peores días del año. Por ahí el apistograma. Este proyectito que ahora veremos, que subimos hace poco también, un short. Fijaros, ahora os cuento cómo surgió todo esto. Y por aquí, pues los otros proyectos que vamos a ver en este vídeo resumen segundo del mes de julio. Así que empezando, como veis, macroalgas marinas, proyecto que está muy bien. Veis por ahí algo de reflejo, de tonalidades, de una vez a la semana que le hago el mantenimiento con la rasqueta. Y poquito más, repito una vez más, si alguna vez me lo pregunté muchas veces, pues cambio de agua una vez al mes para este caso de marino. No sé si hago bien, si hago mal, me voy dejando aconsejar por las propias experiencias. Pero proyecto que, como veis, fijaros, ese alguita qué bonita se ha puesto ahí desde que hicimos la limpieza del proyecto. Y proyecto que, como bien sabéis, pues tenemos este skimmer de Hein, donde tenemos, no sé si lo tengo ya 6 años, de antes de empezar con el proyecto de canal, evidentemente como aficionado que soy. Al final encontramos aquí desde hace bastantes meses un uso y os hablo de este skimmer porque viniéndonos aquí al 300 litros hace unos días me compré el de Oase. La verdad es que me ha sorprendido mucho. También os dejaré una tarjetita de un vídeo que hizo nuestro compañero y amigo Raúl de AquariusR Tools haciendo un review muy bueno. Yo lo tenía pedido justamente antes de que subiera el review, pero bueno, he coincidido como suele pasar muchas veces en este hobby. Y solamente aportar a ese vídeo que también se puede utilizar este tipo de skimmer para marinos si fuera necesario, solo que en mi caso, por su forma de tirar el agua, pues por la parte de abajo, en aquella urna, como veis ahí, el ajuste tan bajita, pues me podría llegar a interrumpir o a remover el sustrato, y en ese caso no lo recomendaría, pero ya digo, súper contento con el skimmer. Y también pues ha sustituido la prueba que hicimos, que funcionaba en mi caso bastante bien, de ese skimmer de AliExpress, muy barato, acoplado a las salidas de los filtros JBL, pero la única limitación era, como veis, la gran superficie que tiene este 300 litros y se quedaba justo un poquito en el límite, por eso he decidido cambiarlo. Y bueno, de todas formas os dejaré el link porque lo encontré en Amazon por 30 euros que estaba de oferta, ese skimmer de base. Y así alejándonos, pues como veis, el 300 bastante bien. Por allí alguno de los acaras, los neones justo cuando vamos a grabar se recuperaron muy bien, así como veis, pues por ahí los tenemos todo el cardumen. Y más novedades, pues tuvimos puesta, como habéis visto que sigue el canal, de los Acara Blue Electric, puesta que pusimos en un principio en este proyecto de Aguas Negras. También el vídeo que visteis del montaje, al final decidí añadir arena porque por un lado esta sustrato cimarrón al lavarla había perdido parte del componente de arena fina. Esta arena también de Wuyo, la Tiger, creo recordar que era el nombre, pues lo he añadido para que se vaya compactando y mezclando con el tiempo, y también para que sea el hogar de esas Coryzabrosus que teníamos en el 75 litros y que ya hemos cambiado. Y de la puesta de los pequeñines, pues aquí con su arena les he creado también su microambiente. A ver si somos capaces de grabarlo. Por ahí veis alguno de ellos. Y poquito a poquito pues lo vamos alimentando con algo de microfauna que tiene este proyecto, que sigue pasando a través del propio sistema de la paridera, y con algo de complemento de alimento de alevines, aunque no es nada comparado esto con lo que se consigue al alimentar el otro alevín, el de la primera puesta, el que sacamos aquí en este ecobote con toda su microfauna. La verdad es que, como dije en el otro vídeo, voy a ahorrar ya para montarme unos proyectos de estos cuadrados tipo DOA, porque también va a ser más fácil luego el mantenimiento, porque no es lo mismo tenerlo como ecobote que ponernos a criar. Y fijaros, hoy sí lo podemos ver, el tamaño que tiene ya esta cría, su cresta dorsal, estará a punto de empezar a sacar colorines, como veis, y todo el día picoteando su microfauna. Y la forma más sencilla que he encontrado de sacar esta cresta adelante, como digo, es con este sistema, porque no me lleva nada de trabajo. Eso sí, hay que sacar una o dos máximo, no podemos abusar, pero como digo, ahí está. Y como dije en otro vídeo, pues la idea de pillarme esos botes es porque al ser plano me va a permitir compartir mucho más fácilmente todas estas experiencias con vosotros. Y por aquí pues poco más que decir, este bote como veis también bastante bien.
Y ya por aquí, como veis, reflejo, saludo. El 75, que ya le hemos quitado muchas de las plantas, como digo, utilizamos para aquel montaje. Fijaos la diferencia de claridad y con muchísima luz entre sin taninos, con taninos, los toques en el agua. Y este proyecto, pues que como dije, poco a poco, cuando saquemos tiempo nos montaremos el conchícola y ya pasaremos también los apistogramas a su hogar definitivo. Pero este proyectito, os compartí nuevamente el short. ¿Cómo surgió esto? Pues fijaros lo que se me ocurrió aquí. Esta típica fuente, a veces se puede encontrar en los chinos o en comercios, pues lo teníamos en casa de Gelia, la iban a tirar. Primero me dijeron, llévatela y haces algo, y de primeras pues dije, pues no lo sé, no tengo mucho tiempo, pero bueno, después de pensarlo en los días sí que me la traje y sencillamente pues hice un todo o nada, como se suele decir. Como asumíamos ya que iba a ir a la basura, pues digo, bueno, vamos a ver qué sale. Empezamos a pegar las rocas. Estas rocas son de las que quedaron del desmonte del antiguo 60 litros tipo Forest, si recordáis. Y sencillamente me lo he querido jugar por un lado, por si recordáis el vídeo del Teva Planter, queríamos hacer un tipo de Wabicusa un poquito más avanzado, por así decirlo. Aquello fracasó porque aquel sistema no funcionaba y sencillamente pues tenía eso en mi cabeza, quise dar ese pasito adelante y sí que algunas de las hojas, evidentemente, como veis, pues la humedad se están adaptando, les cuesta mucho. Otras venían del ecobote, se han adaptado muy bien y sencillamente, repito, es la peor justamente época para hacer eso ahora, y por eso además me he animado, por un lado por tiempo y por otro lado para ver en la peor de las circunstancias cómo avanza esto, y así no tengo duda que cuando lleguen las condiciones de temperatura adecuadas esto puede funcionar, decorar muchísimo. Ha quedado muy natural, para nada hace realidad ruido. De hecho, no sé si oís el ruido, hace muchísimo más ruido ahora mismo la paridera que os he enseñado antes, donde tenemos las crías, que en realidad este proyecto. Y la única consideración, pues ya os digo, cuando voy a reinar de agua tengo que desenchufarlo, llenar hasta el límite máximo de agua y luego volver a enchufarlo, porque si se fuera la luz y lo llenase hasta arriba ahora mismo, pues toda la columna de agua que hay dentro de esa pieza me desbordaría. Y también, por si caía alguna micro gotita, pues le puse este plato, 3 euros, me acerca un vivero, la verdad es que lo apañé por poco dinero. Y como veis, proyecto que ha quedado muy zen, por así decirlo. Y ya por aquí, volviendo a iluminación normal, pues nuestros mini proyectos. Aunque bastante bien estas plantas, no nos vamos a engañar, también el calor de estos días, porque no tiene ventiladores como los proyectos, le afecta, pero bueno, creo que van a aguantar. Este va como un tiro. Y la casita de las coripigmeas y nuestro beta, pues también la verdad es que muy bien. Sobre todo estas plantas, las butterfly, pues aguantan muchísimo en emergido. Y así os dejo con una vista general de los mini proyectos. Y para terminar, como de costumbre, en nuestro 500 litros, Junior jugando a la bolita. Mirad qué bien se lo pasa aquí desde el salón con el aire acondicionado. Estamos un poquito más fresquitos. Venga, Junior, dale a la bolita. Nada, no le gusta cuando lo graba la cámara. Y lo que digo, pues como veis, esos churretones que tiene un poquito por detrás, no es suciedad, es de cuando la actividad de los peces, pues cae algo de agua por detrás. Por lo demás, muy bien. Ahora mismo estamos grabando miércoles. Esto es lo más sucio que se puede encontrar en la variante de mantenimiento, porque como siempre os digo, no limpio los cristales, sencillamente con ajustar la iluminación, controlar parámetros, controlar peces que no sean acuarios superpoblados y un buen plantado, pues a mí me facilita muchísimo la vida. Me parto con mi gatito Junior, no puedo evitarlo. Y lo dicho, pues como veis, proyecto que va muy bien. Dicho todo esto, pues estamos en verano, haremos vídeos salteados porque tendremos algo más de tiempo, pero también un poquito menos que la rutina habitual, porque también es bueno descansar. Entonces haremos las cosas conforme nos vayan surgiendo o nos vaya apeteciendo, un mix de ambos. Hay cosas interesantes que estamos trabajando en ellas, como siempre. Repito algún vídeo que tenemos en el tintero que dije hace poco, el montaje de los conchícolas y la evolución de los proyectos. Disfrutar de la familia, de las vacaciones, de los gatitos, que bien se lo pasa el tío.
De hecho, voy a ver si lo pillo ahora y le hago un short, que tengo unas ganas de hacer un short de esto y partírmelo. Es que me parto con él, oye, que bien se lo pasa. Y lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. Pasar buen verano, cuidado con los calores, pero ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Y no olvidéis dejar vuestros comentarios, compartir, suscribiros, vuestros me gustas. Y también tenemos la función miembros de canal para pagarnos un heladito en estas épocas de calor. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!